Hola, buenos días, feliz lunes. Hoy estamos en Poliedro Cultural de Público y Privado. Es un programa dedicado a las diversas expresiones artísticas de nuestro querido Chiapas. En esta ocasión tenemos a dos invitadas, las dos Monses, como bromeamos antes de iniciar, Monse Contreras y Monse Trejo. Ellas son actrices independientes, pero queremos que nos platiquen cómo llegaron a esta vocación, cómo descubrieron su vocación de actrices. Primero, ¿quién gusta empezar? ¿A qué se han dedicado? Si están en la universidad, qué estudiaron, ¿verdad? Cuéntenos. Bueno, pues nosotros somos estudiantes de la carrera en Lengua y Literatura Hispanoamericana, ahí en la Facultad de Humanidades. Yo voy en octavo semestre, Monse va en sexto. Y pues ahí es donde tenemos nuestro acercamiento al teatro ya de una manera un poco más profesional, porque bueno, yo antes había hecho teatro en la secundaria y había hecho teatro en la prueba, pero pues era teatro como muy amateur, muy de escuela, muy de muestritas para tu grupo de clases y así, entonces... Para el 10 de mayo, Ajá, ¿no? Y otros festivales. Sí, y entonces ya cuando ingreso a la universidad es cuando me invitan a formar parte del Letri Movimiento, que es el grupo de la Facultad de Humanidades, y es cuando empiezo a hacer teatro. Ahí con Eduardo Marcial o con William Ordóñez. Con Eduardo Marcial y William Ordóñez, con ellos dos empezamos. Yo empecé con la obra del Principito y con la del Quijote de la Mancha, montamos las dos al mismo tiempo y estuve en ese grupo pues como 4 años más o menos. Ah, qué bien. ¿Y tú, Monse? Bueno, pues es... Monse Trejo. Monse Trejo. Es casi la misma historia de Monse. Yo entro a la universidad y es precisamente ella quien me invita y me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos montando una obra que se llama Atardecer en el Trópico y necesitamos una niña, pues, que parezca muy niña, que y tu voz se presta un poco, tiene esos matices de niña, ¿no? Sí. Entonces, pues yo digo, bueno, está bien. Porque aparte a mí me gusta mucho el teatro. Yo siempre cuento que mi mamá desde muy pequeña me lleva a ver estas obras, ¿no? De Bienvenido Conde Drácula y Don Juan Tenorio de Lola Montoya. Y yo era muy chiquita y siempre tuve ese acercamiento y siempre dije, yo quiero estar arriba del escenario, pero nunca pude porque yo siempre fui una niña muy nerviosa y muy penosa. Entonces dije, no, esto no es para mí, y es hasta la universidad que puedo como probar eso. Entonces, pues, Monse me invita para montar esta obra y entro a Letri Movimiento y monto otra obra diferente porque nunca, hasta la fecha, la obra por la que fui invitada se monta. Entonces, y no las invitó. Luego en otras escuelas William montaba hasta pastorelas. sí, porque dio clases de teatro a mi hija en el TEC de Monterrey. Y ahí montó una pastorela moderna. Sí. Y pues yo le tengo mucho reconocimiento a William y Eduardo, ¿verdad? Por esta insistencia en hacer teatro universitario, ¿no? Sí. En acercar a los jóvenes al teatro, porque muchas veces no te vas a dedicar al teatro de forma profesional, pero te ayuda a desenvolverte, claro, ¿verdad? Sí. A meterte en el alma de los personajes, y no sé si con ellos han practicado, por ejemplo, la lectura de... Por ejemplo, si vas a hacer El Principito, ¿no? Que tengas que leer el Principito, ¿sí? o tu personaje para poder meterte en tu personaje. Por ejemplo, 2 años después de haber montado El Principito, bueno, cuando yo entro, con Eduardo Marcial dijimos así como de que ya estamos cansados de esta obra, vamos a renovarla, y nos pusimos a leer El Principito y salió una obra que se llama 6 actores se preparan, que habla sobre 6 chicos que se juntan a jugar a hacer teatro, y realmente es una obra bien divertida porque en base a los diálogos del Principito nosotros improvisamos completamente esa obra. Se fue así como de que, sí, y aquí está el autor y su esposa y vamos a meterle el diálogo de la flor, y en este salón de clases vamos a meter al contador, y entonces fue un experimento bien bonito porque en base al diálogo de este libro tan padre, montamos una obra improvisada. De hecho, de esa obra ni siquiera tenemos guión, pues, porque de repente en una función nos salía un chiste o cambiábamos una escena de improvisación. Entonces es muy padre trabajar así también. Sí, sobre todo el leer, ¿verdad? Sí. El leer, yo creo que a los actores y actrices y a los directores
el leer muchas obras de teatro, cuestiones de dirección, de producción, que ya hay mucho en ese sentido, te permite ir haciendo una Un cultura. análisis aparte del personaje, ¿no? Y también como actor eso te va ayudando para saber qué es lo que piensa o esta psicología interna del personaje para poder, como que desenvolverte mejor ya una vez en el escenario. Así es muy interesante. Yo también quise ser actriz en un tiempo, ¿verdad? Estaba el profesor Luis Alaminos, que fue así como un ícono en el teatro en Chiapas. Era una obra de Emilio Carballido, yo también hablo de La Rosa, y el personaje que a mí me iba a tocar representar era una chava de los barrios bajos de México, que hablaba con un acento muy popular, ¿no? Sí, y además tenía que decir groserías, ¿no sabes? Yo tenía 14 años y me quedé paralizada. Fue imposible que yo pudiera representar ese personaje. Y entonces una compañera mía de la escuela mayor que yo fue la que hizo el personaje y lo hizo estupendamente, sin clases de teatro ni nada. Creo que como en muchas expresiones artísticas hay gente que tiene ese talento natural que tal vez necesite pulirse, ¿verdad? Ajá. Pero fue excelente esta niña, la que hizo mi personaje, ¿verdad? Y lo que faltaba también era una escuela, porque te mandaban sin ninguna preparación y pues las que lograban hacer, hombres o mujeres, eran las que tenían ese talento natural, ¿verdad? Nato, pero sí. tal vez muchas o muchos, ¿verdad? Con una escuela de teatro pudiéramos haber sacado Ajá, la se hubieran casta. desenvolvido más. Sí, es que realmente es algo que hace falta en el Estado, una escuela de teatro como tal, porque hace poco fue la muestra estatal y vimos esto, de que el teatro en Chiapas está como muy amateur y las personas que destacan son las que vienen de tener una escuela, porque realmente los teatreros, bueno, al menos yo no tengo como mucho conocimiento en esta teoría teatral, es más a lo que Dios nos da a entender, porque así hemos trabajado todo el tiempo. Y entonces sí hace falta que haya como una escuela bien, no tallerito chiquito, sino una escuela bien para estudiar teatro y aprender a hacerlo de una manera correcta. Que claro, hacerlo amateur no está mal, pero siempre tener la teoría sí te hace verte como más, tal vez refinado o como con más experiencia en el escenario, desenvolverte mejor. Claro, a mí en esta época que yo le digo del oro, de la época de oro del teatro en Chiapas, ¿verdad? Había muchos grupos, estaba Debutantes 15, estaba el grupo de Que teatro fue el primer independiente. estaba el grupo de teatro del maestro Luis Alaminos, había diversos grupos de teatro, ¿verdad? Y que obtuvieron premios a nivel nacional, por ejemplo, en uno de ellos, en uno de estos concursos, Los Signos del Zodiaco, que es una obra muy fuerte que se desarrolla en una vecindad de la Ciudad de México, fue premiada a nivel nacional. Y ahí va mi maestra de inglés, que también era buena actriz, Cristina Munch, que recibió un premio, ¿no? Entonces, cuando ellos montaban obras, sabíamos que eran de calidad y que además no les pedían nada a una obra a nivel nacional. El profesor Luis Alaminos, aparte de ser director de teatro, también era de artes plásticas, ¿no? Entonces montaba unos escenarios fabulosos, con un mínimo le daba mucho, sacaba mucho partido, ¿no? Al escenario. Sí, sí, sí. Sí, y hay algunos escritos de gente que se ha dedicado al teatro, ¿no? Que ha hecho algunos artículos en revistas sobre esta época del teatro en Chiapas. Ajá. Sí, pero cada época es buena, ¿no? Cada época es diferente. El teatro universitario, ves que cada cierto tiempo se hace como la semana del teatro universitario. Y gracias a ellos yo creo que no se ha muerto el teatro en Chiapas.
Sí, hay mucho teatro universitario en Chiapas. Ahorita lo que se destaca es bueno, los que hacen mucho teatro universitario son los de contaduría en la UNACH. Sí, me Con sorprendió Ricardo que los de Valdés. contaduría, ¿no? Sí, ellos tienen teatro universitario, la UNACH también, la Facultad de Humanidades. Sí, hay como varios grupos que trabajan en teatro universitario y pues la mayoría de las personas que hacen teatro son universitarios. Hay mucha gente grande, pero también hay muchos jóvenes universitarios que ven al teatro tal vez como un hobby o como un escape a lo que estudian, pero se ve el talento también cuando se va a apreciar estas obras de teatro. Sí, y en el caso de ustedes, por ejemplo, que estudian letras, esto les permite también acercarse a los grandes dramaturgos, ¿no? ¿Tú tendrías alguno preferido? No, yo la verdad, no tengo como ningún dramaturgo preferido, pero por ejemplo sí me he acercado a obras que de repente no conoces o no ves en la carrera, ¿no? De repente las pasas de largo y no se vio en ningún momento de la carrera. Entonces el teatro eso te permite, te da la apertura de conocer a otros autores, te da la apertura de sembrar mayor conocimiento y de que, sobre todo te da como que esa semilla. Creo que eso es lo importante del teatro. No te lo da todo, te da la semilla y ya está en ti si la siembras, si la riegas, si la cuidas para que vaya creciendo o si no le haces nada, ¿no? Así es, ¿tú tienes algún escritor de teatro así consentido? Pues me gusta mucho García Lorca, de hecho de él estoy haciendo mi tesis, entonces me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho que siempre habla sobre mujeres, aunque no siempre de la manera correcta, pero ahí las tiene como muy presentes, entonces de hecho una de las primeras obras que hice fue de Federico García Lorca, que fue Bodas de Sangre, y fue horrible, o sea, realmente yo me acuerdo de esta obra, la hice con el maestro Carlos Herón en el Covach 13, y yo después de esa obra dije, no vuelvo a hacer teatro en toda mi vida porque soy malísima actriz, o sea, de verdad, no, yo Pues estaba es muy... que te tocó una obra muy difícil Sí, para esa edad, ¿no? claro, y aparte, este maestro era con mucha improvisación, sus talleres eran improvisación, improvisación, y de repente ya vamos a montar la obra. Entonces sí, yo estaba perdida, fue muy triste, yo ya no quería hacer teatro nunca más. Y desde entonces me acerqué mucho a Federico García Lorca, he leído casi todas las obras de teatro de él, ahorita estoy trabajando con Yerma, y la verdad es que sí, disfruto mucho leerlo. Sí, a mí me encanta García Lorca, su poesía y su obra, ¿no? Sí, su drama. Sí, su obra dramaturgia, porque, por ejemplo, Bodas de Sangre fue puesta por hubo un grupo de teatro indígena en Tabasco. Y no sé por qué les gusta Lorca, ¿no? También aquí las compañeras del grupo de teatro de FOMA, De Foma. Ajá. también presentaron Yerma. No Y no sabía. recuerdo qué otra obra de García Lorca, ¿no? Como que las mujeres nos sentimos en algunas ocasiones identificadas, ¿no? Con Lorca, ¿no? Porque trata temas de alguna manera muy cercanos, ¿no? A nosotras. Es que parece mentira, porque, bueno, Yerma fue escrito en 1934, 35 creo, y realmente son cosas que se ven ahorita, pues, aunque parezcan muy lejanos, sí son temas que no pueda tener un hijo y que no se sienta como Mujer. porque no puede tener hijos, es increíble y es algo que se ve a diario, y igual Bernardo de Alba, que no quería que se casaran sus hijas, entonces... Todo es como tan cercano y tan real, la forma en que Federico se expresa de las mujeres es muy padre, me encanta. Sí, a mí también es de mis preferidos. Y luego, por ejemplo, está Ibsen, ¿no? Que también La Casa de Muñecas y Nora, ¿no? Que habla también de estas problemáticas femeninas, ¿no? Que todavía son tan actuales, de la liberación de la mujer, ¿verdad? De cómo vives atrapada y cómo algunas mujeres se atreven a romper, ¿no? Cómo algunos autores hombres lograron meterse en el alma de las mujeres, ¿no? Y nos lograron entender, pudieron. Sí. Es que es curioso, pues, ver esta visión. Yo estoy trabajando precisamente esto, la crítica, o sea, el discurso de femenino en Yerma, pero pues escrito por un hombre. Entonces sí es curioso de repente ver cómo los hombres entienden todas estas cuestiones, pero que aún así son algunos, pues son contados.
pero ciertamente el teatro tiene este poder de poder ser como una ventana a todos los problemas sociales, y creo que es algo que no se debe dejar de lado, porque ciertamente el arte es esto, es como una ventana para cambiar la mentalidad de la sociedad y de las personas y lo que se está haciendo. Cualquier tipo de arte, ya sea la pintura, la fotografía, el teatro, es concientizar y sensibilizar a las personas. Entonces, yo creo, y lo hablábamos el otro día, que ya debemos dejar a un lado todos estos discursos largos y cansados para abrirle la puerta al teatro, a la pintura, para expresar, ¿no? para expresar qué es lo que queremos, qué es lo que es un necesitamos. discurso también, claro, ahí. Sí, pero es que la gente ya no escucha un discurso de media hora de acoso sexual, ya no lo escucha. Entonces, si tú le llevas una obra, posiblemente les quede un poquito más que un discurso de 30 minutos. Sí, el teatro es una herramienta didáctica fabulosa para todos estos temas, en especial de mujeres, de la violencia hacia la mujer. Hacia la mujer. ¿Y por qué estudiaste letras, Monse? Pues la verdad que ahorita que venías diciendo que que tú querías ser periodista, pues yo la verdad también tenía como que esas ganas de estudiar periodismo. Pasé por muchas etapas, la verdad, pasé por mi etapa de querer ser periodista, pasé por mi etapa de querer estudiar comunicación, de estudiar políticas, no sé, pasé por muchas etapas, pero creo que eran como carreras muy que apuntaban hacia el humano, ¿no? La pedagogía también. Entonces, no sé, decidí que al final de cuentas iba a estudiar literatura, y creo que me he sorprendido, ¿no? Porque luego tú tienes ciertas expectativas y me he sorprendido de que ciertas cosas sí han sido como yo he pensado y ciertas no, y eso está padre. Sí, ¿y qué autores te gustan? Pues la verdad, yo empecé leyendo los hispanoamericanos, que fue al inicio de la carrera, ¿no? De que Pedro Páramo y, no sé, literatura hispanoamericana. Ya ahorita ya como que... Quiroga, Horacio Quiroga. Sí, Quiroga. ¿No? A ella le gusta mucho Quiroga, de hecho. Sí. Le gusta de Cuentos de la Selva. Me gusta más el de Amor, Locura y Muerte. Cuentos de Amor, Locura y Muerte, sí. Ajá. Sí, la verdad es que muy variado, la verdad no tengo como que un gusto particular, sí, muy variado. Ah, qué bien. Y por ejemplo, en la carrera entran de lleno a la literatura hispanoamericana, pues, o ven sí algo de antecedentes de pues otras literaturas. La materia que da el maestro Abarca, la de los griegos. Ajá. Sí, los clásicos griegos. Eso, pero de ahí es casi pura literatura casi pura literatura hispanoamericana. Sí. De repente, cuando vemos pues modernismo, todas esas, pues sí, tenemos que ver autores extranjeros de ley, pues, pero sí. Pero el estudio es básicamente de los hispanoamericanos. Uh-huh. Ah, qué bien. Sí, y yo conocí aquí a Monse, a las dos Monses, ¿verdad? Con un grupo de teatro en el cual se reunieron y presentaron los monólogos de la vagina, ¿verdad? ¿Cómo decidieron formar este grupo? ¿Quién las convoca? Pues los monólogos de la vagina a mí me habló Samuel es el director de la obra, y él me habló hace 4 años para decirme, oye, quiero montar los monólogos de la vagina. Me habla como en agosto, yo creo que hace 4 años. Le digo, sí, está padre. Me acuerdo que nos juntamos, vimos el video y hablamos de qué actrices podíamos meter para que estuvieran con nosotros. Yo todavía no estaba. No, todavía no. Acabas de entrar a la escuela. Ajá. Y entonces empezamos a ver esto, pero se queda como una plática de, sí, vamos a montar los monólogos de la vagina. Eso es en agosto. Al año siguiente, como en enero, me dice, vamos a montar los monólogos de la vagina. Y yo le dije, ¿estás seguro? Sí, vamos a montarlas. Mira, le vamos a hablar a Monse Trejo, le vamos a hablar a una señora que se llama Tere, quiero meter a 2 hombres. Y le dije, sí, está bien, vamos a hacerlo. Entonces a mí me da mi monólogo. Fui la primera a la que le habló, y me da este monólogo de Mi vagina era mi pueblo, que para mí es
es maravilloso. Yo creo que ha sido como un reto interpretarlo y me gusta mucho, pero sí creo que Samuel tuvo como este ojo de encontrar a las personas perfectas para cada uno de los monólogos. No me imagino a Monse haciendo otro monólogo o a Doña Tere haciendo otro monólogo. Y hay tantas personalidades y tantas formas de ser y tantos cuerpos y tantas o sea, como tanta diversidad en el elenco que yo de verdad felicito mucho a Samuel por haber hecho la elección de ellos. Sí, Pero- claro, porque de repente el monólogo original es interpretado por ya señoronas, ¿no? Señoronas, y de repente una adolescente de 16 años no tiene con quién sentirse identificada, ¿no? Entonces ahí hay como un vacío, ¿no? Y ahí el mensaje ya no llega tal cual. Entonces Samuel logró esto que dice Monse, precisamente reunir a personajes adecuados en donde un público diverso pueda ir y sentirse identificado con eso y con la cuestión de la vagina. ¿Sí? Para quienes no saben, ¿verdad? Quienes nos están viendo, Los monólogos de la vagina es una obra de Eve Ensler, una escritora inglesa, estadounidense, perdón, que ella entrevista, creo que cerca de 400 mujeres, ¿no? Sobre temas de violencia sexual. Y entonces a partir de ahí hace una selección y monta una obra que ha tenido un éxito enorme a nivel mundial, ha sido interpretada hasta por Jane Fonda, ¿verdad? Y muchas actrices a nivel internacional de mucho prestigio. Aquí en México creo que estuvo 20 años en escena. Aquí en Chiapas precisamente vinieron en 2 ocasiones con diferentes actrices, porque había como 2 grupos. Sí, pero vinieron, recuerdo que una vez que vinieron solo 3 actrices vinieron, ¿no? Sí, una vez me tocó todavía verla, ves que la sexóloga Anabel Ochoa, desafortunadamente fallecida, también vino también estuvo ya. en los monólogos. Y de alguna manera esta obra ha permitido a las mujeres identificarnos con los personajes, con sus sentimientos, ¿verdad? Con lo que ellas han sufrido. Por ejemplo, tu personaje, el que tú comentabas, ¿cuál es su tema? ¿Cuál es su problemática? ¿Qué sufrió? Pues mi monólogo habla sobre es una entrevista a una mujer que estuvo en los campos de concentración. Entonces ella habla sobre cómo es violada, es mutilada y es abusada por los soldados de este campo. Pero pues a mí me cuesta mucho trabajo porque es como ella ama su vagina y la ve como el tesoro más grande, pero de repente vienen estos hombres y la invaden su círculo, como su burbuja su intimidad, claro, y le meten escobas, le meten botellas, le meten escopetas, y entonces ella queda mal. Ella dice que no toca su vagina, que no vuelve a visitarla. Entonces sí, es muy fuerte, es maravilloso. No es porque yo lo diga, pero se me hace el mejor monólogo de toda la obra, y sí, es increíble. A mí me gusta mucho es muy fuerte. Sí, yo creo que no todas las personas lo aguantan. Siempre me dicen, es que me hiciste llorar con tu monólogo, pero creo que es algo necesario saber hasta dónde llega la violencia en una violación hacia las mujeres. Sí, porque además las mujeres somos como el botín de guerra, ¿no? Somos en un momento de combate, en la captura de un pueblo o al acercarte a un pueblo, las mujeres somos ultrajadas. Por ejemplo, en la guerra esta de Serbia-Bosnia, ¿no? Entre grupos que practicaban 2 diferentes religiones, ¿no? Tanto cada grupo violaba a las mujeres del grupo enemigo, ¿verdad? Y las embarazaban, porque para ellos era como decir, tienes como, pues yo que soy tu enemigo, embaracé a la mujer de tu grupo, ¿no? Claro. Y vas a tener un serbio o un bosnio, ¿verdad? En tu casa, ¿no? Y, por ejemplo, pasaba que a las mujeres musulmanas, al haber sido violadas por el enemigo, eran abandonadas porque eran como
habían sido como mancilladas, ¿verdad? Como que ya no podían pertenecer a su pueblo, ¿no? Sí. Cómo hemos sido este botín de guerra, cómo el cuerpo de las mujeres ha sido masacrado, mancillado durante las guerras, ¿no? Sí. Sí, eso es terrible porque todavía sucede en la Claro, actualidad, todavía ¿no? sucede. Sí, y el tuyo, Monse, ¿cuál fue el...? Bueno, mi monólogo se llama La pequeña cueva del oso, que sí pudo, así es el nombre del monólogo. Y bueno, es una mujer madura que ya que relata, ¿no?, su experiencia de cómo su vagina, pues la experiencia que ha tenido a lo largo del tiempo con su vagina, y de repente es una niña que se tocaba la vagina y su mamá le decía como no te la toques, ¿no? Como satanizando el hecho de que todos los niños, ¿no?, de la autoexploración y de ver qué onda con mi cuerpo, qué tengo, qué no tengo. Y como, pues sí, todo el tiempo le pasaban cosas muy malas con su vagina cuando era niña, y incluso sufre una violación. Y es hasta el final del monólogo, cuando ya empieza a crecer, cuando tiene unos 16, 18 años, que encuentra, ¿no?, la salvación para su vagina, y esta salvación es precisamente otra mujer que la hace sentir viva, bonita y feliz y mujer de nuevo, ¿no? Entonces es una chava lesbiana, ¿no?, que cuenta cómo descubre su sexualidad. Entonces, creo que a mí me gusta mucho, es un monólogo muy tierno, porque, no sé, a mí me gusta muchísimo. Si yo tuviera a la persona, ¿no?, de repente a mi lado, yo la abrazaría muchísimo y le diría, ¿sabes qué? Tranquila, aquí estoy, ¿no? Que yo creo que es un poco el mensaje de este monólogo, ¿no? Cómo ella encuentra a su pareja en otra mujer, Sí. con la cual se identifica, ¿no? Ajá. Con la cual siente que es tratada y valorada. Sí, no, aparte el mensaje es ¿No? súper esperanzador. Oye, no importa lo que te haya pasado, no importa por lo que hayas sufrido o lo que te hayan hecho, tranquila, va a llegar un momento en el que vas a ser libre. Entonces creo que ese mensaje de esperanza logra ser bien transmitido, y no sé, tengo ganas de que se presenten más veces los monólogos de la vagina, para que una chica en una situación igual diga, claro, hay esperanza. Yo creo que una idea podría ser grabarlos, ¿no? Sí, de repente. Grabarlos y creo que yo nunca le he visto, ¿verdad? Pero tengo la grabación de los monólogos. Ajá. Porque cuando estábamos en la universidad decíamos cómo poder llegar el mensaje de los monólogos a la comunidad universitaria, ¿no? Y me encontré con que habían sido grabados, no recuerdo con qué actrices, ¿no? Y es una manera de llegar, ¿no? Sí, claro. La comunidad, pero si ustedes podrían ser parte de un proyecto, ¿no? De que grabarlo, pero además grabarlo con comentarios, ¿no? Sí, también El estaría disco, interesante. Sí. el disco, hay un disco con la autora Sí, que hay habla un disco sobre, con la autora. dice todos los monólogos, y hay comentarios sobre todas las entrevistas y cómo fueron haciendo cada uno de los monólogos. Es muy interesante. Sí, eso está padre, pero igual lo que comentas de grabarlo estaría mejor, porque ya te lo estamos diciendo, ya te vas a sentir más, no es como si lo ves de la autora, ¿no? Que de repente dice palabras que tal vez desconozcas, o ajá, es un lenguaje diferente, ¿no? Entonces, que si lo decimos nosotras, va a haber, ¿no?, más identificación. Más tropicalizado, como dicen Ajá, ahora, ¿verdad? más tropicalizado. Tropicalizar los monólogos. Ajá. Sí, Y porque de eso se trata, pues, de qué sirve que demos un discurso de repente tal cual como está en el monólogo, para Sí, que la gente el no lo mensaje no llegue a quien debe de llegar, porque no se entendió, o porque no se entendió. Sí, por ejemplo, es increíble con lo de García Lorca, cómo, por ejemplo, FOMA, ¿no?, ha interpretado La Casa, que es un grupo de teatro de mujeres indígenas, ha logrado identificarse con Lorca, con su obra, y ha presentado La Casa de Bernarda de Alba, precisamente, y Yerma, ¿no?,
Y entonces, ¿cómo las presentan ellas ante los grupos de mujeres indígenas y cómo ellas se sienten tan identificadas? Porque yo creo que han sufrido situaciones similares a lo de Yerma o a la casa de Bernarda de Alba, ¿verdad? En México es muy común que las mamás dominantes, ¿verdad?, quieran conservar, sobre todo en una época se daba, ¿verdad? Sí. Y yo creo que todavía se da, que hay mamás sutilmente que ejercen ese control sobre las hijas, ¿no? Sí, existe todo el tiempo y en todos lados. Que ni pareciera, ¿no? Porque dices, ya pasaron 20 años y ya deberíamos de estar mejor. No, seguimos igual, si no es que peor. Sí, en muchos temas seguimos igual o se están viviendo retrocesos, ¿verdad? Sí. Yo lo veo en el tema de la violencia de género, en los feminicidios. No sé si antes ocurrían con tanta frecuencia los feminicidios, pero como no existían las redes, no existían los medios masivos de comunicación, pasaban desapercibidos, y actualmente todos los días los tenemos ahí presentes que a veces no quisieras verlos, ¿verdad? Ni enterarte, pero no lo puedes ignorar y tienes que hacer algo. Claro, yo creo que hubo una época hace 3 semanas que yo ni siquiera quería entrar a Facebook porque era desaparecida, muerta, no encontramos a esta chica, violaciones, que estaban siguiendo a las chavas en el centro. Yo no quería entrar a Facebook y yo a las 6 de la tarde ya no quería salir de mi casa. Y sí, yo creo que 2 semanas, y yo le escribí a Monse, amiga, es que ya no quiero, me mandaron a la tienda, pero yo ya no quiero ir porque de verdad yo tenía mucho miedo de salir de mi casa y yo creo que no es normal que estemos viviendo así. Claro. Sí, a mí me preocupa, por ejemplo, que las jóvenes como ustedes tengan miedo a subirse a un taxi, ¿verdad? Ahora que estamos trabajando con taxis, ¿no?, sobre este tema de violencia de género, les digo, yo he usado taxis toda mi vida porque soy muy mala para manejar. Ajá. Y nunca he tenido un problema con un taxista, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde están esos taxistas de ahora que han sido cómplices de asesinatos en sus taxis? Sí, claro. A los que acosan a las jóvenes cuando se suben a sus taxis, ¿no? Entonces les hablamos a los taxis y ellos dicen, no, pues no somos a los operarios, ¿verdad? No somos nosotros, ¿verdad? Entonces les decimos, pues ustedes tienen hijas, esposas, ¿no? Les gustaría que su hija se subiera a un taxi y sufriera acoso o sufriera otro tipo de un rapto, ¿no? Peor aún. Peor aún, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con ellos y sensibilizándonos en este tema. Pero antes no pasaba. O tal vez sí pasaba, Sí, pero yo era... creo que sí pasaba, pero no se daba a conocer tan rápido. La O sea, es que difusión, ahorita, ajá. sí, ahorita, por ejemplo, la desaparición de Adán, él desapareció como a las 10 de la noche y al día siguiente ya todo Facebook sabía que estaba desaparecido y eso es lo que antes no pasaba, pues, porque desapareció una niña y tal vez iban y lo decían a la policía y En lo que procedía. Ajá, ya pasaba el tiempo y daban carpetazo y el siguiente, pues yo creo que es esto de las redes sociales, que... Ha servido para presionar a las Ajá. autoridades también, ¿no? Sí, porque es que todo es muy inmediato. Por ejemplo, los temblores, está temblando y ya se sabe que tembló, pues porque es rapidísimo, aunque no hayas estado en el lugar o aunque ni lo hayas sentido, se sabe, es inmediato gracias a las redes sociales. Sí. A veces es bueno y a veces es malo, pero hay que saber también usarlo de una manera prudente. Sí, todo. Y por eso es importante que obras como la de los monólogos u otras con temas parecidos, ¿verdad?, se presenten en las colonias, se presenten en los espacios universitarios, para que las jóvenes y las señoras, ¿verdad?, y las mujeres de todas las edades reflexionemos lo que ha sido la violencia de género, que no somos las únicas, que hay mujeres europeas, ¿verdad?, en la India, ¿verdad?, en todos lados, que sufren igual que nosotros esos temas y que están luchando por desarrollar estrategias y para también como motivar a las señoras en las colonias que ellas desarrollen estrategias,
Además también que eduquen a sus hijas con las palabras, Sí, que ya no le tengan miedo, ¿verdad? La vagina era la panocha, el encajillo, la papaya, bueno, ha recibido miles de nombres y nos pasaba de repente que ¿verdad? presentábamos los monólogos en, no sé, San José eran otras colonias, ¿no? Y de repente iban las señoras, pues, y de que ya no sabían ni dónde esconderse. ¡Ay, no! o se reían, ¿no? Yo creo que la función que tuvimos más así fue la de Chapultepec, que fuimos al Sedeco con las viejitas. Jesucristo, ya estas señoras no sabían ni dónde meterse. Había una señora que hasta se persinaba y se agachaba y buscaba porque Casi tapándole los sí, oídos a sus hijos, así no porque escuchen. sí realmente no es normal, pues que porque aparte la obra es como muy libre, pues vagina, pene, erección, menstruación, eyaculación, todo es como todo te lo dice como es. Entonces sí hay muchas mujeres y hay muchas mujeres que no lo ven bien o que no lo ven normal, pero también había ahí en ese mismo seco 3 abuelitas que, ay, sí, a ti te pasó eso, sí, a mí, cuando me acuerdo que, y entonces también es muy divertido ver las reacciones de las mujeres que se sienten identificadas y pues también de las que les da miedo y trabajar también sobre este tabú que se ve alrededor de las vaginas. Sí, el tema de la sexualidad es un tema todavía tabú, Sí, todavía. ¿verdad? Pareciera que no, pero sí, todavía. Que debe ser abordado en una forma, pues respetuosa, ¿verdad? Pero usando los términos correctos, llamando a las cosas por su nombre. Y yo creo que de esta manera también muchos niños y niñas que son víctimas de abuso sexual, al conocer realmente cuál es el problema, que su cuerpo debe ser protegido, podrían defenderse, ¿no? Podrían gritar, podrían denunciar, ¿verdad? A las personas que los acosan, ¿no? Sí, entonces eso es muy importante que tú conozcas tu cuerpo, porque yo he conocido señoras que hasta el momento nunca se han visto desnudas frente a un espejo. O no se han visto la vagina, no se la han... Sí, porque sí pasa, pues yo hasta hace 2 años tampoco me la había visto, pues, entonces... en eso me ha ayudado los monólogos de la vagina. Y hablando sobre las reacciones, creo que en tanto que se escondan las señoras o en tanto de que se rían, creo que cualquiera de esas reacciones, tú ya sabes que ya dejaste la semillita. Claro. Ajá. Entonces eso es ya sabrán ellas si la riegan o no la riegan, de lo que hablábamos, ¿no? De Sí. que eso es el teatro, ¿no? Te otorga esa semilla. Sí, se otorga esa posibilidad de pensar en situaciones tuyas, ¿no? En cómo las has vivido. Claro. Sí. Por ejemplo, ¿ustedes qué mensaje les darían a quienes nos están escuchando, en especial a las mujeres? Bueno, pues yo, al igual que mi monólogo, les doy este mensaje de esperanza. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sufrido, no importa, hay siempre esperanza y hay siempre una oportunidad de estar mejor y de mejorar. Hay que abrazarnos y la esperanza siempre está presente. Va a llegar un momento en el que finalmente seremos libres. ¿Y Monse? Yo ¿La creo otra Monse? Yo creo que es importante que las mujeres no tengamos miedo a expresarnos como queramos, o sea, que realmente no tengamos, como aunque sea muy Barbie, que no tengamos miedo a hacer lo que queremos ser, pues, que si queremos vivir nuestra sexualidad libremente, que la vivamos, que si queremos no usar brasier, que no lo usemos, y que si nos acosan, que alcemos la voz, que nos cuidemos, que usemos protección, que nos queramos, pues, que nos demos cuenta que somos la persona más importante para nosotras mismas y que no importa lo que la sociedad diga, que no importa lo que tu mamá diga, que no importa lo que tu papá o lo que tu novio digan, que lo importante es lo que tú quieres y lo que tú sientes es lo importante y es lo que te va a hacer salir adelante, no lo que diga la gente, pues, porque... Yo creo que al menos yo he recibido siempre muchas críticas por cómo soy y por lo que digo y por lo que hago y el ignorar todo esto y el ser como soy
me ha hecho ser feliz. Y también invito a por ejemplo, a las mamás de las chicas jóvenes que no juzguen a sus hijas porque quieren ser libres, porque quieren acostarse con un chico una vez, o porque quieren ponerse un vestido corto, porque quieren hacer un tatuaje. Déjenlas ser libres, porque ellas mismas se van a dar cuenta si están en un error. Y es importante que aprendamos a experimentar y ver cómo a través de esta experimentación vamos viendo cuáles son nuestros errores y vamos siendo mejores personas. Sí, y yo consideraría con Monse, ¿verdad? Invitar a papás y mamás, ¿verdad? A ser respetuosos con Claro. las hijas y con sus hijos, ¿verdad? Respetarles su intimidad, a brindarles confianza para que los hijos nos cuenten sus inquietudes, ¿verdad? Y podamos juntos en un diálogo respetuoso poder llegar a nuevas formas de relacionarnos, padres e hijos, y en especial con las hijas. Bueno, y pues agradecemos a Monse Trejo y a Monse Contreras, ¿verdad?, por haber estado el día de hoy en Poliedro Cultural. Yo invito al público que nos escuchó, que si ve alguna vez algún anuncio de que se ponen en escena los monólogos de la vagina, Que pues vayan. acudan, vayan y conozcan esta obra, apoyen el teatro independiente que se está haciendo en Chiapas, eso es muy importante, y los esperamos y las esperamos el próximo lunes a las 10:30 de la mañana en Poliedro Cultural con nuevos y nuevas invitados. Gracias.